La lluvia goteaba por las paredes del espacio cerrado, formando pequeños chorros que desaparecían por el oxidado desagüe del suelo. Dentro, un cachorro gemía suavemente, atrapado en un rincón donde apenas llegaba la luz. La puerta estaba entreabierta, pero no se movía, por mucho que el cachorro se moviera. Afuera, bajo el constante ruido de la tormenta, un perro mestizo adulto permanecía inmóvil, con el cuerpo rígido y la mirada fija en el mismo sitio. La gente pasaba, algunos le tiraban agua a patadas, otros intentaban ahuyentarlo apresuradamente. No reaccionó, no avanzó, no retrocedió. Simplemente se quedó allí, demasiado quieto para ser normal, como si abandonar ese lugar no fuera una opción. El hombre que pasaba se llamaba Lucas, trabajaba de noche, volviendo siempre a casa por el mismo sendero estrecho después de su turno, acostumbrado al sonido de la lluvia, al olor a cemento mojado y al pesado silencio de aquel lugar cerrado. No buscaba nada. Solo quería llegar a casa. Fue entonces cuando volvió a oír el sonido, débil, casi indistinguible del agua al caer. Un grito corto e irregular. Lucas aminoró el paso, miró a su alrededor, intentando identificar de dónde provenía aquel ruido, que no encajaba con el entorno. El cachorro era demasiado pequeño para ese espacio, acurrucado, sucio, con las patas resbalando en el suelo húmedo, intentó acercarse a la puerta que no se abría. Su cuerpo temblaba más por el esfuerzo que por el frío. Lucas se agachó instintivamente, probó el pomo, empujó con cuidado, pero la puerta no se movía. El lloriqueo se apagó, convirtiéndose en silencio. Afuera, algo se movió. El perro adulto se había acercado unos pasos y se detuvo de nuevo, sin apartar la vista del lugar. Lucas ya había visto a ese perro antes. Un mestizo adulto, siempre vagando por la zona, siempre solo, siempre demasiado callado. Nunca mendigaba comida, nunca se acercaba a la gente. Esa noche, sin embargo, era diferente. No seguía a Lucas, no se movía con el flujo de la calle. Estaba quieto, alerta, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como si cualquier paso en falso pudiera arruinar algo importante. Lucas lo llamó, chasqueó los dedos e intentó que se fuera. El perro no respondió, no se alejó, no avanzó. Simplemente se interpuso entre Lucas y la salida, firme, sin agresividad, sin ladrar, sin mostrar miedo. Era un bloqueo silencioso, difícil de interpretar. Lucas sintió una extraña incomodidad, como si estuviera a punto de tomar la decisión equivocada sin saber exactamente por qué. Tras la puerta cerrada, el cachorro empezó a moverse de nuevo, y el sonido de la lluvia pareció hacerse más fuerte en ese momento. La lluvia arreció, golpeando con más fuerza la puerta metálica y resonando en el espacio cerrado. Lucas intentó de nuevo tirar del pomo, ahora con más fuerza, sintiendo el hierro frío y húmedo resbalarse por sus dedos. El cachorro se arrastró unos centímetros, resbalando, y luego se detuvo, como si su cuerpo ya no respondiera. Afuera, el perro adulto dio un paso adelante y se detuvo de nuevo. Su mirada no parpadeó. Su postura era rígida, no agresiva, sino decidida. Era como si cualquier movimiento en falso pudiera romper algo invisible allí. Lucas respiró hondo y miró a su alrededor, buscando otra entrada, otra solución rápida. El espacio parecía demasiado simple como para ocultar cualquier complicación. Aún así, el perro no se movía. Cuando Lucas intentó rodear la zona para salir y buscar ayuda más tarde, sintió el cuerpo del animal bloquearle el paso, sin contacto, sin sonido, solo presencia. El silencio entre ellos se volvió denso, incómodo, y Lucas tuvo la inquietante sensación de que irse en ese momento podría no ser una opción práctica. El cachorro gimió de nuevo, un sonido corto, casi vacilante, y luego se quedó en silencio. Lucas sintió un nudo en el estómago, no de miedo, sino de una urgencia inexplicable. Llamó a la puerta, llamó a alguien, tanteó los lados, buscó grietas. Nada. El perro adulto permaneció allí, ahora sentado,
pero con el cuerpo inclinado hacia adelante, como listo para reaccionar a algo que solo él percibía. El agua goteaba por su pelaje sucio, formando pequeños charcos alrededor de sus patas. Un hombre pasó corriendo, cubierto con un abrigo, evitando la escena sin aminorar el paso. Lucas intentó llamar su atención, pero el sonido de la lluvia ahogó su voz. El perro adulto levantó rápidamente la cabeza al pasar el extraño, lo siguió con la mirada hasta que desapareció y luego volvió a concentrarse en la puerta. No hubo ladridos ni alboroto. Solo una insistencia silenciosa. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si ignorara una advertencia que aún no comprendía. Con el paso del tiempo, Lucas empezó a notar detalles que antes le parecían irrelevantes. El olor en el aire era diferente, metálico, mezclado con el moho del lugar. La respiración del cachorro era irregular, visible en los ligeros movimientos de su cuerpo. El perro adulto se levantó lentamente y acercó el hocico a la base de la puerta, olfateó el suelo mojado, retrocedió y regresó a su posición inicial. Repitió el gesto más de una vez, siempre de la misma manera, siempre en el mismo sitio. Lucas intentó usar su celular para iluminar mejor el interior. La luz reveló marcas en el suelo, arañazos recientes cerca de la puerta, señales de que el cachorro había intentado escapar por allí varias veces. Cuando Lucas se agachó para mirar más de cerca, el perro adulto se colocó de nuevo entre él y la salida, con firmeza, como delimitando un espacio invisible que no debía cruzarse. La sensación de error inminente regresó, más fuerte, difícil de ignorar. El tiempo parecía extenderse dentro de ese espacio cerrado. La lluvia no amainaba. Lucas sentía crecer el peso de la decisión, mientras el cachorro permanecía inmóvil, solo respirando. El perro adulto ya no se movía, como si hubiera elegido ese lugar para quedarse hasta el final. La gente seguía pasando a lo lejos, ajena a la escena. Lucas se dio cuenta de que, incluso sin entender por qué, irse ya no era una opción real en ese momento. Lucas intentó racionalizar la situación. Se dijo a sí mismo que solo era un cachorro atrapado, que podía forzar la puerta o esperar a alguien con la llave. Aún así, algo le impidió actuar precipitadamente. El perro adulto permaneció allí, inmóvil, como un punto de referencia silencioso bajo la lluvia. Cuando Lucas dio un paso más grande hacia la salida para pedir ayuda, sintió que el animal seguía el movimiento lateralmente, manteniendo la misma distancia, sin tocarlo. No era una amenaza, era contención, una extraña forma de cuidado que no pedía permiso. El cachorro volvió a moverse, girando el cuerpo con dificultad, y emitió un sonido breve, casi imperceptible. Lucas miró dentro, y se dio cuenta de que el espacio parecía más sofocante que antes. El aire estaba quieto. El olor metálico regresó. El perro adulto levantó el hocico, respiró hondo y volvió a sentarse, como si cualquier agitación pudiera empeorar algo que aún no era visible. Lucas empezó a tocar las puertas de los vecinos, llamando a los vecinos, pero la mayoría de las ventanas estaban cerradas por la lluvia. El lugar parecía demasiado aislado para esa hora. El perro adulto no lo siguió, pero tampoco se alejó mucho de la puerta principal. Era como si vigilar ese lugar fuera más importante que cualquier intento de ayuda externa. Lucas sentía que la presión aumentaba, como si el tiempo se le agotara de una forma que aún no comprendía del todo. Cuando una mujer abrió la ventana a lo lejos y preguntó qué pasaba, Lucas intentó explicarse demasiado rápido. Habló del cachorro atrapado, la puerta que no se abría, el perro que no se movía. La mujer frunció el ceño, miró unos segundos y cerró la ventana sin responder. El perro adulto ni siquiera se movió. Simplemente mantuvo la mirada fija, como si esa reacción hubiera sido esperada desde el principio. La lluvia empezó a caer con más fuerza dentro, formando pequeños arroyos en el suelo. Lucas notó que el agua se acumulaba cerca de la base de la puerta, entrando lentamente en el espacio donde estaba el cachorro. Aún no inundaba. Era algo gradual, casi imperceptible.
El perro adulto se levantó, dio 2 pasos cortos y se detuvo justo donde el agua empezaba a extenderse, como si marcara un límite silencioso. Lucas sintió un nudo en el pecho. La situación parecía demasiado simple como para causarle tanta incomodidad. Sin embargo, cada intento de irse venía acompañado de la misma sensación incómoda. El perro adulto se mantuvo firme, sin ladrar, sin pedir atención, simplemente allí. Y por primera vez, Lucas se dio cuenta de que quizá el cachorro no era el único en peligro en ese espacio cerrado. Lucas respiró hondo e intentó controlar la situación. Cogió el teléfono, llamó al número de emergencias del edificio, describió rápidamente la ubicación, el cachorro atrapado y la lluvia constante. Al otro lado, la respuesta fue burocrática, lenta, pidiéndole que esperara. Mientras hablaba, Lucas observaba al perro adulto, que permanecía atento, siguiendo cada movimiento con la mirada fija. No se veía ansiedad, solo vigilancia. El cachorro permanecía inmóvil, respirando con dificultad. El tiempo parecía correr a otro ritmo en su interior, más denso, más pesado. Cuando Lucas colgó, sintió un fuerte impulso de irse y esperar ayuda en un lugar seco. Era la decisión lógica, es lo que cualquiera haría. Retrocedió 2 pasos, se ajustó el abrigo, listo para irse. El perro adulto se levantó lentamente y se colocó de nuevo en el camino, sin tocarlo, sin gruñir. Solo su presencia. Lucas se detuvo. El silencio entre ellos se volvió insoportable, como si esa simple decisión pudiera costarle más de lo que imaginaba. Lucas empezó a cuestionar su propia percepción. Quizás estaba proyectando demasiado en el animal. Quizás era solo una coincidencia. Aún así, algo en el comportamiento del perro no encajaba con su típica terquedad. No pedía nada, no buscaba contacto. Simplemente se quedaba quieto. Lucas volvió a mirar al cachorro y notó que su pequeño cuerpo estaba más rígido, su respiración aún más entrecortada. El sonido de la lluvia parecía apagado, distante. El espacio cerrado daba la sensación de estar poco a poco aislado del resto del mundo. Un guardia de seguridad apareció en el pasillo exterior, llamado por alguien del edificio. Observó rápidamente la escena, hizo un comentario impaciente y sugirió forzar la puerta o esperar a mantenimiento por la mañana. Lucas intentó explicarle que el cachorro no duraría tanto. El guardia miró al perro adulto y negó con la cabeza, como si fuera un simple obstáculo. Cuando intentó pasar, el animal no se movió. No hubo confrontación, solo un bloqueo silencioso que tensó aún más la situación. El guardia de seguridad se alejó refunfuñando, prometiendo volver más tarde. Lucas estaba solo de nuevo, ahora con el peso de la responsabilidad aún más sobre él. El perro adulto volvió a sentarse, como si hubiera cumplido con su parte. El agua seguía filtrándose lentamente, formando una fina capa en el suelo. Lucas se dio cuenta de que ya no podía distinguir si estaba allí por compasión, obligación o algo más difícil de identificar. Por primera vez, consideró seriamente confiar en un animal sin entender por qué. Lucas se agachó de nuevo, ahora más despacio, como si cada movimiento requiriera ser calculado. Observó al cachorro con atención, notando pequeñas señales que antes habían pasado desapercibidas. Su pecho subía y bajaba de forma irregular. Sus patas estaban frías al tacto por el agua acumulada. El espacio parecía aún más cerrado, como si el aire se consumiera poco a poco. El perro adulto se acercó lo justo para pararse junto a Lucas, sin tocarlo, manteniendo la misma mirada fija en su interior. No había prisa en el animal, solo constancia. Lucas consideró forzar la puerta, usando su propio peso, rompiendo la cerradura si era necesario. Era la solución más directa. Al mismo tiempo, algo lo hizo dudar. El perro adulto se levantó lentamente cuando Lucas cambió de postura, colocándose entre él y la puerta, no como una barrera física, sino como una advertencia silenciosa. Lucas se detuvo de nuevo.
La sensación de que una acción imprudente podría empeorarlo todo se volvió casi sofocante en ese espacio cerrado. La lluvia empezó a amainar afuera, pero dentro el ambiente seguía tenso. Lucas se dio cuenta de que si salía en ese momento, podría no regresar a tiempo. Volvió a coger el teléfono, esta vez llamando al servicio de rescate de animales de la ciudad. Explicó con más calma, describiendo el lugar, el cachorro atrapado, el agua que se filtraba. Mientras hablaba, sintió al perro adulto sentado detrás de él, como si custodiara ese momento. Por primera vez, Lucas tomó una decisión sin intentar comprenderla del todo. Colgó y se guardó el teléfono en el bolsillo, aceptando que tendría que esperar allí. Se sentó en el suelo mojado junto al perro adulto, compartiendo el mismo espacio y el mismo silencio. El cachorro se movió ligeramente, aún atrapado, aún vulnerable. Lucas respiró hondo, consciente de que confiar en ese animal significaba asumir una responsabilidad mayor de la que había imaginado. Y en ese momento, ya no estaba seguro de si el mayor peligro venía de afuera o se escondía en ese espacio cerrado. El sonido distante de pasos apresurados finalmente resonó en el pasillo, mezclado con el leve sonido de la lluvia que comenzaba a amainar. 2 trabajadores de mantenimiento llegaron con linternas y herramientas sencillas, alertados por el rescate de animales. Lucas se apartó solo lo necesario, observando mientras evaluaban la puerta, el nivel del agua, el espacio reducido donde el cachorro yacía inmóvil. Uno de ellos se agachó, señaló el suelo y comentó sobre el desagüe obstruido, sobre la acumulación gradual que podría haber pasado desapercibida durante horas. El perro adulto permaneció sentado, atento, como si ese detalle finalmente hubiera cobrado forma. Cuando la linterna iluminó mejor la base de la puerta, algo les llamó la atención. El agua no provenía solo de la lluvia. Un lento reflujo por el desagüe formaba una lámina casi invisible que avanzaba bajo la estructura. Uno de los empleados frunció el ceño, tocó el suelo y retiró la mano rápidamente, como si hubiera presentido algo extraño. El perro adulto se levantó en ese instante, acercó el hocico al punto exacto y retrocedió, manteniendo la distancia. Nadie dijo nada, pero el ambiente cambió al instante. Lucas observaba en silencio, sintiendo cómo el peso de la situación se reorganizaba en su interior. El cachorro respiraba con dificultad, ahora parcialmente rodeado por el agua fría. Uno de los hombres comentó que si el nivel subía unos centímetros más, el espacio quedaría completamente aislado, sin un drenaje rápido. No fue un accidente repentino, fue algo lento, traicionero. El perro adulto no se movió, sino que siguió cada gesto, cada palabra, como esperando un momento específico para dar el siguiente paso. Uno de los empleados sugirió forzar la puerta inmediatamente. El otro dudó, señalando la presión del agua al otro lado y el riesgo de una entrada repentina. Lucas sintió que se le aceleraba el corazón, consciente de que una mala decisión podría empeorarlo todo. El perro adulto se colocó de nuevo frente a la puerta, sin bloquearla, sino marcando el espacio. Era como si quisiera decir que aún no era el momento adecuado. El equipo decidió trabajar primero en el desagüe, retirando con cuidado la tapa oxidada. El agua empezó a bajar lentamente, centímetro a centímetro, dejando al descubierto el suelo resbaladizo y los arañazos del cachorro. El perro adulto se relajó un poco y volvió a sentarse. Lucas se dio cuenta entonces de que si hubieran forzado la puerta antes, el resultado podría haber sido muy diferente, y tardó unos segundos más en comprenderlo. Con el nivel del agua bajando, los trabajadores finalmente lograron abrir la puerta unos centímetros, lo justo para ver mejor el interior. La linterna reveló al cachorro atrapado en un hueco del suelo, una zona inferior donde primero se acumulaba el agua. Uno de ellos señaló una antigua falla estructural, un desnivel casi invisible que convertía ese espacio en una trampa silenciosa durante las fuertes lluvias. Lucas sintió un escalofrío al darse cuenta de que, sin intervención, el cachorro habría quedado completamente sumergido en poco tiempo.
El perro adulto permaneció alerta, sin acercarse demasiado. Cuando la puerta se abrió por completo, el flujo de agua permaneció controlado, drenando por el desagüe, ahora despejado. Uno de los empleados entró con cuidado, cogiendo lentamente al cachorro en brazos. El pequeño reaccionó con un débil gemido, pero estaba vivo. El perro adulto se levantó en ese instante, se acercó 2 pasos y se detuvo, observando en silencio. No hubo celebración. No hubo alivio inmediato. Solo la pesada sensación de que todo podría haber terminado de otra manera. Lucas se pasó una mano por la cara, sintiendo el peso de lo que casi había sucedido. El empleado explicó que este tipo de error ya había causado problemas antes, siempre lentamente, siempre sin llamar la atención hasta que era demasiado tarde. El cachorro estaba envuelto en una manta improvisada, protegido del frío y del agua restante. El perro adulto se apartó un poco, sentándose cerca de la pared, como si su función estuviera llegando a su fin. Lucas se dio cuenta de que el animal nunca intentó entrar, nunca intentó agarrar al cachorro, solo se aseguró de que se respetara el momento oportuno. Mientras llevaban al cachorro a una evaluación veterinaria, Lucas se quedó quieto unos segundos, observando el espacio ahora vacío. La puerta abierta, el desagüe limpio, el suelo aún mojado. Todo parecía demasiado normal para justificar la tensión previa. El perro adulto se acercó de nuevo, se detuvo a su lado y echó un vistazo rápido al lugar antes de girar hacia la salida. Lucas comprendió, demasiado tarde, que el mayor peligro nunca era visible, y que, si hubiera actuado solo, tal vez no estaría allí para contar esta historia. El cachorro fue colocado cuidadosamente dentro del vehículo de rescate, envuelto en una manta. Aún frágil, pero respiraba con más regularidad. Uno de los profesionales explicó que la hipotermia leve y el agotamiento extremo requerirían observación, pero que se había evitado lo peor. Lucas escuchó en silencio, sintiendo que su cuerpo finalmente se relajaba después de tanto tiempo en alerta. El perro adulto observaba todo desde unos metros de distancia, sin intentar acercarse al cachorro, simplemente siguiendo cada gesto con serena atención. No había ansiedad en el animal, solo la silenciosa certeza de que se había seguido la secuencia correcta. Mientras el coche se preparaba para partir, Lucas se arrodilló junto al cachorro adulto por primera vez. Le dio las gracias suavemente, sin saber exactamente por qué. El animal apartó la mirada un instante, como si ese reconocimiento no fuera necesario. Luego, volvió a mirar el lugar donde todo había sucedido. La puerta abierta, el suelo mojado, el desagüe expuesto. Lucas se dio cuenta de que, incluso con el cachorro a salvo, éste seguía sin irse. Los trabajadores de mantenimiento comenzaron a acordonar la zona, colocando letreros y cinta adhesiva para impedir el paso. Comentaron que el problema se solucionaría esa semana. Lucas pensó en cuántas veces la gente había pasado sin notar nada raro. En cuántas veces había subido el agua sin testigos. El perro adulto caminó lentamente hasta la base de la puerta. Olfateó el suelo una última vez y retrocedió, como confirmando que el peligro inmediato había cesado. Solo entonces se sentó y respiró hondo. Uno de los profesionales preguntó si el perro era de Lucas. Respondió que no, que solo lo conocía de vista. El hombre comentó que el comportamiento del animal había sido inusual, difícil de ignorar. Lucas asintió brevemente. El perro adulto se incorporó de nuevo al oír el motor del vehículo de rescate alejarse. Lo siguió con la mirada hasta que desapareció por la esquina, inmóvil, atento, como si aún evaluara algo que los humanos ya habían dejado atrás. Lucas se quedó allí incluso después de que todos empezaran a irse. La lluvia había parado por completo. El silencio parecía diferente ahora, más ligero, pero aún lleno de significado. Se dio cuenta de que la noche no terminaría simplemente volviendo a casa. El perro adulto caminó unos pasos hacia la salida. Se detuvo, miró a Lucas y luego al pasillo vacío. No era una invitación. Era una comprobación silenciosa, como si quisiera asegurarse de que todo hubiera terminado de verdad.
Cuando Lucas finalmente se levantó para irse, sintió un profundo agotamiento, más emocional que físico. Miró al perro adulto, que ahora se alejaba lentamente, sin prisa, mimetizándose con la calle mojada. No hubo una despedida clara, ningún gesto significativo, solo la inquietante sensación de que, si ese animal no se hubiera quedado, nadie más se habría quedado en el lugar correcto durante el tiempo necesario. Al día siguiente, Lucas regresó al lugar por costumbre, como si necesitara confirmar que todo había sido real. La zona estaba acordonada, la puerta marcada, el desagüe desmantelado para su reparación. El espacio cerrado parecía demasiado común a la luz del día. Aún así, había marcas en el suelo, sutiles señales de algo que casi terminó mal. El cachorro no estaba allí. El silencio era diferente. Lucas respiró hondo, sintiendo un alivio tardío que solo llega cuando el peligro ha pasado y la mente finalmente comprende lo sucedido. Horas después, Lucas recibió una llamada de rescate de animales. El cachorro estaba estable, calentito y respondía bien a los cuidados. No había lesiones graves. La voz al otro lado era técnica, contenida. Lucas les dio las gracias y colgó, quedándose quieto unos segundos, con el teléfono en la mano. El perro adulto no apareció ese día. Y por primera vez, Lucas sintió la ausencia como un peso extraño, difícil de explicar. Con el paso de los días, la noticia se extendió discretamente entre los residentes. No como algo extraordinario, sino como una advertencia tardía. Mantenimiento corrigió la falla. El lugar dejó de ser un riesgo invisible. Lucas empezó a prestar más atención a espacios que antes había ignorado. Desagües, puertas, superficies irregulares, pequeñas cosas que en ciertas circunstancias se convierten en un verdadero peligro. En medio de este cambio silencioso, el perro adulto volvió a ser visto merodeando por la zona, siempre a distancia, siempre alerta. Lucas intentó acercarse al perro varias veces, ofreciéndole agua y comida. El perro aceptó lo básico sin crear un vínculo. No siguió a Lucas. No esperaba nada. Era como si la lealtad del animal no se dirigiera a las personas, sino a lugares y momentos que exigían su presencia. Lucas comprendió que no se trataba de gratitud. Era algo más simple y difícil de definir a la vez. Semanas después, en una noche ligeramente lluviosa, Lucas se volvió a cruzar con el perro adulto. Estaba cerca de otro pasillo, de otro espacio cerrado. No parecía haber nada raro. Aún así, Lucas aminoró el paso. Observó. Esperó unos segundos más antes de continuar. No había ningún cachorro allí. No había ninguna emergencia, pero había aprendido algo que no podía olvidar tan fácilmente. Lucas continuó su camino esa noche, con la sensación de que ciertas decisiones no se anuncian con ruido. Requieren silencio, tiempo y atención. El perro adulto se quedó atrás, inmóvil, atento a lo que aún no necesitaba explicación. Y en ese instante, Lucas supo que algunas historias no existen para ser contadas, sino para cambiar la forma en que alguien permanece cuando todos los demás están a punto de irse. No todos los héroes corren. Algunos simplemente se quedan, y al quedarse evitan que suceda lo peor. A veces la lealtad no es suficiente para salvarte. Salvado con el silencio. Si esta historia te conmovió, déjalo. Una pequeña patita en los comentarios.